Buen día. La ponencia que voy a presentar se titula Construcción de la interculturalidad a través del dispositivo curricular, discursos y experiencias de enseñanza de cultura mapuche en contextos escolares chilenos. Mi nombre es Valeria Quirós y soy académica de la Universidad Autónoma de Chile. El estudio que se presenta tiene el propósito de analizar los sentidos que se otorga al concepto de interculturalidad mediante el análisis del dispositivo curricular del sistema educativo chileno y también de experiencias pedagógicas. Durante los últimos años, el currículum nacional en Chile se ha abierto a la integración de los contenidos culturales propios de los pueblos originarios. Sin embargo, ¿de qué manera y cuáles son los sentidos con que se diseña el currículum oficial y cómo se realizan también las experiencias de la enseñanza respecto a los saberes de los pueblos originarios de Chile, específicamente del mapuche? Bueno, este es la interrogante que moviliza esta investigación. Algunos antecedentes, por ejemplo, para enmarcar el estudio, es el concepto de interculturalidad. Desde la UNESCO se define la interculturalidad como aquel concepto que atiende a una perspectiva que comprende la interacción equitativa entre las culturas, produciendo expresiones culturales compartidas y adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto. Sin embargo, es importante establecer que existen diferentes nociones de interculturalidad, unas de un carácter más funcional y otras de un carácter más crítico. Las de carácter funcional establecen la necesidad del reconocimiento intercultural y la perspectiva de orden crítico presta más atención a la asimetría social, política y económica de los grupos minoritarios frente a posiciones hegemónicas y colonizadoras. Una cita al respecto de Flores y Williamson del año 2019 es la siguiente: la interculturalidad no debe entenderse solamente como relación entre culturas, sino que supone el reconocimiento de otros y de sí mismo en la esfera privada y pública. Esta, además, se caracteriza por desplegarse en un marco de relaciones conflictivas entre sujetos, instituciones y culturas configuradas en una estructura de poder heredada de la situación colonial. En Chile, la educación intercultural comenzó a tomar vigencia normativa a partir de la promulgación de la Ley General de Educación en el año 2009, específicamente a través de objetivos de aprendizaje en distintas asignaturas que fomentan el diálogo entre conocimientos y prácticas culturales diversas, así como también la formación de una asignatura destinada a lengua indígena a partir de las bases curriculares establecidas en el año 2013. Es importante señalar, además, que dentro de todas las culturas originarias de nuestro país, la que predomina por población mayormente es el pueblo mapuche. De acuerdo al último censo, las personas que se identifican con esta cultura alcanzan a 1.745.147, lo que equivale al 9.9% del total de la población chilena. Por lo tanto, es un porcentaje muy relevante para incluirlo en las bases curriculares y en el dispositivo nacional que de alguna manera estructura el sistema escolar chileno. Los objetivos de esta investigación son tres. En primera instancia, analizar los sentidos que contiene la interculturalidad en el currículum chileno.
Luego, identificar los elementos característicos de la interculturalidad respecto al pueblo mapuche en el dispositivo curricular oficial. Y finalmente, describir, mediante observación, experiencias pedagógicas de interculturalidad relacionadas con el pueblo mapuche en escuelas de Santiago. La metodología utilizada es de corte cualitativo, es un tipo de estudio descriptivo de documentos y etnográfico. El análisis del curso de los documentos es de orden estructural y los dispositivos curriculares estudiados son las bases curriculares y los planes y programas de las asignaturas. Y el análisis de contenido se hace a la observación de experiencias pedagógicas en 3 escuelas de Santiago, 3 escuelas que son de diferentes niveles socioeconómicos, y la observación se realizó durante un mes en cursos de educación básica. Los resultados del análisis de los dispositivos curriculares arrojaron 4 conceptos que son predominantes respecto a su densidad. Uno es la educación intercultural, la segunda es la adaptación curricular a contextos indígenas, la tercera la transversalización curricular y la cuarta la lengua indígena. A partir de estos 4 códigos se realizaron estructuras cruzadas que permitieron establecer realidades de valoración positiva y negativa. La estructura cruzada de los ejes transversalización curricular y adaptación curricular contextual se pudo dar cuenta de estas 4 realidades, y la que tiene mayor valoración positiva es la incorporación de perspectiva y conocimiento de la cultura indígena de un territorio como es el mapuche, por ejemplo, en diálogos, contenidos y acciones pedagógicas de varias asignaturas. En cambio, la que tiene menor valoración dentro de los dispositivos curriculares son los contenidos y valoración de los pueblos indígenas en asignaturas parceladas. Y la otra estructura que se pudo diseñar fue esta, relacionada con el concepto de educación intercultural y con el concepto de lengua indígena. La realidad que mayor valoración tiene es aquella que establece un diálogo equitativo entre culturas desde las mismas perspectivas desde las perspectivas de mundo construidos por el lenguaje. Y la que menos valoración tiene es la relacionada con la transmisión de contenidos de la cultura e historia mapuche desde la perspectiva colonizadora en los programas de asignaturas. Respecto a los resultados de la observación en escuela, se tienen los siguientes elementos encontrados. Las observaciones de las 3 escuelas en estudio coinciden en la enseñanza de contenidos interculturales mapuches desde situaciones desarticuladas y anecdóticas. Las escuelas observadas celebran el Año Nuevo Mapuche Huetilpantu para el solsticio de invierno mediante el uso de vestimentas típicas, expresiones musicales, exposiciones de alimentos y artesanías mapuches. Y por último, las asignaturas de manera parcelada, lenguaje, música y ciencias sociales, contienen algunos elementos relacionados con acontecimientos históricos, relatos míticos, expresiones musicales y vocablos de la cultura mapuche. Aquí vemos algunas imágenes de la realización de estas actividades en las escuelas, como es la celebración del Huetilpantu. Aquí es una semana donde además se pide a los niños generar afiches sobre la diversidad cultural y también observar videos sobre el pueblo mapuche. Y aquí también hay una imagen de un texto de la UNICEF que permite enseñar algunos vocablos del mapudungún y que fueron utilizados en las clases de lenguaje de una de las escuelas. Conclusiones. Los hallazgos del estudio se pueden sintetizar en los siguientes puntos.
el sistema educativo chileno, desde el análisis del dispositivo del marco curricular nacional, integra efectivamente el concepto de interculturalidad, pero desde una perspectiva funcional y no crítica. Existe una valoración positiva en estos dispositivos de los pueblos originarios, pero se anulan las tensiones que permanecen en la actualidad entre la cultura eurocéntrica y las culturas originarias, así como también el aporte ecológico que contiene la cosmovisión mapuche. Se sugiere en los dispositivos curriculares el tratamiento de las temáticas de los pueblos indígenas de forma transdisciplinaria. Sin embargo, el funcionamiento oficial del currículum es de orden disciplinario. Por consiguiente, los contenidos relacionados con las culturas originales, especialmente la mapuche, quedan encapsuladas en asignaturas específicas. Por su parte, las experiencias pedagógicas pesquisadas en las 3 escuelas estudiadas son de orden anecdótico y se realizan de manera desarticulada al currículum global. Por último, el estudio concluye que la educación intercultural es aún un desafío pendiente para el sistema educativo chileno. Se hace necesario y urgente integrar visiones de mundo, saberes y conocimientos de nuestras culturas originarias y también las de grupos migrantes que están llegando a nuestro país a través de un diálogo respetuoso de la diversidad cultural. De este modo, se cree que es posible construir interculturalidad, que es una competencia relevante en la formación ciudadana del siglo XXI. Muchas gracias.